Muy bien, bienvenidos nuevamente al curso de Físico-Química 1. Continuamos con el tema de mezclas binarias de líquidos volátiles. Para profundizar en este tema, vamos a recordar un poco sobre lo que es equilibrio de fases. Existen tres diferentes tipos de fases: de la parte mecánica, termodinámica o térmica y material, que es en lo que nos vamos a enfocar. En este tipo de equilibrio existe tanto el equilibrio químico como equilibrio de fases. ¿Qué nos quiere decir este equilibrio de fases? Recordando un poco, aquí se muestra el diagrama de fases del agua. Recordemos de nuestra experiencia cotidiana, sabemos que para una sustancia pura que tiene una composición química homogénea, invariable, puede existir en más de una fase, o sea, puede estar coexistiendo más de una fase. Por ejemplo, si tenemos, digamos, en un recipiente de agua y hielo, tenemos a la sustancia de agua presente en las dos fases, que sería sólida y líquida. Y bueno, asimismo, los cambios de estado de agregación no siempre se producen de manera instantánea. Hay un tiempo en el que coexisten las dos fases y se encuentran en un equilibrio dinámico. Y aquí se muestra que diferentes temperaturas y presiones vamos a encontrar las distintas fases. Y en estas rayitas nos indica que están coexistiendo dos fases al mismo tiempo, que vamos a llamarlo como fronteras. Y bueno, también sabemos que mientras estemos hirviendo el agua, la temperatura se va a mantener constante hasta que se termina de evaporar completamente el agua. Y bueno, aquí se muestra un diagrama de las distintas transiciones de fase. ¿Qué es una transición de fase? Cuando cambia de una fase a otra. Por ejemplo, podemos pasar de un sólido a un líquido y esto se denomina como fusión. De igual manera, este líquido puede pasar a un gas y se va a denotar como vaporización. También tenemos que si el sólido pasa directamente a un gas, se va a llevar este fenómeno como sublimación. Y también se puede pasar de un gas a un sólido, se denomina como deposición, y de un gas a un líquido como condensación, y de una fase líquida a una fase sólida como solidificación. Bueno, esto es nada más para recordar las distintas transiciones de fase. Bueno, y el equilibrio de fases se resume simplemente en la regla de fases de Gibbs, que nos dice que el número de grados de libertad va a ser igual al número de componentes del sistema menos el número de fases también del sistema más 2. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos el mismo sistema cerrado de hielo y agua, entonces podemos denotar que, bueno, tenemos que el número de componentes va a ser igual a 1 porque nada más tenemos agua, nada más un componente. El número de fases va a ser 2 porque tenemos presentes la fase líquida y sólida. Y entonces el número de grados de libertad va a ser igual a 1 menos 2 más 2. Y esto va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este grado de libertad, el grado de libertad es el número de propiedades a las cuales es posible asignar un valor para un sistema sin que queden ya definidas por otra propiedad. O sea, es decir, que tenemos una variable independiente. O sea que solo podemos variar ya sea la presión o la temperatura o la composición para este sistema en específico. Por ende, pues como nada más tenemos una variable independiente, pues nada más podemos cambiar ya sea la temperatura o la presión del gas para no cambiar el número de fases, para que sigan presentes esas dos fases. Y esto queda expresado en
el diagrama de equilibrio de fases de cualquier sustancia. Y estos diagramas de fase pues nos van a proporcionar las condiciones en las cuales una sustancia existe como ya sea en sólido, líquido o gas. En forma gráfica ya nos da las condiciones a qué temperaturas y a qué presiones vamos a encontrar dichas fases. O si pueden coexistir a tales condiciones una fase u otra o hasta 3 fases como máximo, que se denomina pues como punto triple. Muy bien, y ahora sí, para hablar sobre mezclas binarias de líquidos volátiles, también estos se aplican para soluciones líquidas ideales. Para estudiar este tipo de soluciones necesitamos saber cómo expresar el potencial químico de cada componente. Por ejemplo, consideramos una solución que contiene dos líquidos volátiles, como se muestra en la figura. Tenemos dos líquidos volátiles, es decir, con líquidos con presiones de vapor altos y que pueden ser mensurables. Comencemos con un líquido en equilibrio con su vapor dentro de un contenedor cerrado, y debido a que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿por qué? Porque en un determinado tiempo, las moléculas de los dos líquidos van a alcanzar la misma velocidad en la parte gaseosa, y entonces se denomina que esto llega al equilibrio, que este sistema ha llegado al equilibrio, y por ende los potenciales químicos de la fase líquida y de vapor deben ser los mismos, o sea, es decir que el potencial químico del gas y el potencial químico del líquido van a llegar a un equilibrio y esto va a ser iguales. Aquí se considera como su índice T una temperatura constante. A diferencia de que al principio pues se tenía que el potencial químico del gas iba a ser menor al potencial químico del líquido a un inicio, y mientras transcurre el tiempo llega a un equilibrio y esto es igual al potencial químico del gas y el potencial químico del líquido. Y aquí en este caso lo denominamos con asterisco, en esta parte como un asterisco, para un componente puro. Y además de la expresión del componente químico de un gas ideal, podemos escribir la siguiente ecuación, donde tenemos que el potencial químico del componente puro del líquido va a ser igual al potencial químico del componente puro del gas, y esto va a ser igual a potencial químico estándar del gas más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión de vapor sobre un bar. Recordemos que para condiciones estándar lo denominamos con el grado aquí en esta parte, y esta condiciones estándar, es decir, que tiene una presión de un bar. Y en el caso de una solución de dos componentes en equilibrio con su vapor, el potencial químico de cada componente sigue siendo el mismo en las dos fases. Entonces, para el componente 1 podemos reescribir la ecuación
donde tenemos que para el potencial químico del componente 1, que en este caso es líquido, va a ser igual al potencial químico del componente 1 en fase gaseosa, que esto va a ser igual al potencial químico estándar del componente 1 en estado gaseoso más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión 1 sobre un bar, donde tenemos que la presión 1 va a ser igual a su presión parcial. Su presión parcial. Y ya que conocemos que va a estar en equilibrio, entonces podemos combinar las dos ecuaciones anteriores para obtener la siguiente ecuación. Nada más lo que hacemos es sustituir los valores. Entonces el potencial químico del componente 1 en la fase líquida va a ser igual al potencial químico estándar del componente 1 fase gaseosa más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión parcial del componente 1 sobre un bar, y esto va a ser igual potencial químico del componente puro, componente 1 fase líquida, menos la constante de los gases ideales por la temperatura por la presión parcial del componente 1 sobre un bar más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión parcial 1 del componente 1 sobre un bar. ¿Por qué? Porque conocemos que el potencial químico estándar en fase gaseosa va a ser igual al potencial químico estándar en la fase gaseosa. Y reacomodando en la ecuación anterior, tenemos que acomodamos los términos semejantes, que el potencial químico, esto va a ser el potencial químico del componente 1 en la fase líquida más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión de vapor del componente 1 sobre la presión parcial del componente 1 en estado puro. Por lo tanto, el potencial químico del componente 1 de la solución se expresa en términos del potencial químico del líquido, en solución y en estado puro. ¿Ok? Estamos hablando que está en estado puro, y de las presiones de vapor de líquido en solución también en estado puro. Entonces, esta ecuación y esta parte, recordemos que en 1830 a 1901, el químico francés Marie Raoult encontró que para algunas soluciones la relación de la presión parcial de un componente sobre la presión parcial de componente en estado puro
es igual a la fracción molar del componente. O sea, es decir, que la fracción molar del componente 1 va a ser igual a la presión parcial sobre la presión parcial en su estado puro. Y aquí podemos despejar esta ecuación para encontrar que la presión parcial del componente 1 va a ser igual a la fracción molar por su presión parcial en estado puro. A esta ecuación se le conoce como ley de Raoult. Que no es más que nada que la relación que existe entre su composición y sus presiones parciales. Y establece que la presión de vapor de un componente de una solución es igual al producto de su fracción molar y la presión de vapor del líquido puro. Y bueno, sustituyendo esta ecuación en la ecuación anterior, tenemos que el potencial químico del componente 1, el líquido, va a ser igual al potencial químico en estado puro más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de su fracción molar. Y bueno, a las soluciones que siguen la ley de Raoult se les llama como soluciones ideales. Un ejemplo de una solución cercana a la ideal es el sistema benzeno-tolueno, es el que se muestra en el diagrama, en donde se grafica las presiones de vapor contra la fracción molar de benceno. Aquí en la parte de abajo está en las ejes de las X, encontramos la fracción molar y la presión de vapor. Y si observamos aquí también, observamos que está la fracción molar del componente 2, que sería el tolueno. Entonces aquí, como se lee, nos dice que a composición de 0.5, nos vamos hacia acá, está graficada aquí la presión de vapor del componente 1, que es el benceno, y el componente 2, que es el tolueno. A composición 0.5 voy a tener una presión de vapor de tanto. O si tengo una composición de 0.2 de benceno, voy a tener una presión de vapor de tanto. Pero si yo quiero saber a una concentración de 0.2 pero de tolueno, me voy hacia acá y hacia acá, y ya me da otro valor. Y aquí se grafica la presión total del sistema. ¿Qué quiere decir? Que es la presión total de la suma, que esto va a ser igual a la sumatoria de la presión parcial del componente 1 y el componente 2. Y bueno, vamos a resolver un ejercicio sencillo sobre este tema. Tenemos que los líquidos A y B, vamos a ponerle aquí ejercicio 1, tenemos los líquidos A y B que forman una solución ideal a 45 grados centígrados. Las presiones de vapor de A puro y B puro son 66 torr y 88 torr. Es decir que a una temperatura de 45 grados centígrados tenemos las presiones de vapor, el componente A y el componente B, ser igual a 66
y 88. Y nos pide calcular la composición del vapor en equilibrio con una solución que contiene 36% de moles de a esta temperatura. 36% de mol de a esta temperatura. Bueno, tenemos que es para puro, entonces lo denotamos con asterisco. Y tenemos que, debido a que tenemos un 36% en moles de A, entonces podemos considerar que tenemos una fracción molar de A igual a 0.36 moles. Y para encontrar la fracción molar de B, recordemos que la sumatoria de las fracciones molares de los componentes, en este caso componente A y B, es igual a 1, entonces podemos notar que 1 menos 0.36 y esto va a ser igual a 0.64. Y tenemos las fracciones molares de los dos componentes. Y según la ley de Roules de las presiones parciales, la presión de vapor de A va a ser igual a la composición de fracción molar de A por la presión parcial de A en estado puro. Y sustituyendo para esta ecuación tenemos que esto va a ser igual a 0.36 por 66 torr. Y esto va a ser igual a 23.8 torr. Igual para la presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar de B por su presión parcial en estado puro, y esto es igual a presión de vapor a 0.64 por 66 torr. Perdón, 88 y esto va a ser igual a 56.3 torr. Muy bien, ya que encontramos las presiones parciales, vamos a encontrar la presión total del sistema, y no es más que la sumatoria de las dos, que esto es igual a 56.3 más 23.8 torr. Y esto es igual a 80.1. Y finalmente, para encontrar las fracciones molares de A y B en la fase de vapor, vamos a denominarlo como de esta manera: superíndice V, que es en la fase de vapor, y esto va a ser igual a la presión parcial sobre la presión total en la fase de vapor, ya que estas son las presiones de vapor, que eran 66 torr y 88 torr, y el total es igual a 80.1, y aquí ya no pongo las unidades ya que este es adimensional, y esto va a ser igual a 0.3. Y para la composición del componente B en su fase de vapor va a ser igual
a 56.3 entre 80.1 y esto es igual a 0.7. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Que en su fase de vapor vamos a tener una composición del componente A de 0.3 y del componente B de 0.7, o sea, es decir, que tenemos presente en la fase de vapor más concentración del componente B. Y tiene lógica ya que en la solución teníamos presente 36% de moles de a diferencia del componente B que teníamos un 64%, entonces tiene coherencia de que efectivamente hay más presencia en la fase de vapor en el componente B que del componente A. Y bueno, por esta clase sería todo. Continuamos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.